Estoy seguro que si el Señor viviera en este momento y lo que pasó en Getsemaní sucediera también hoy, a esta generación, que es la más educada de toda la historia, que ha tenido acceso a las universidades y que tenemos acceso a la mejor medicina y que tenemos los mejores filósofos y los mejores políticos y tenemos todas las ideologías que hay, nos miraría a los ojos y nos diría: esta es la hora de ustedes. Y esta es la hora del poder de las tinieblas. Palabras que ustedes y yo tendríamos que escuchar con mucha atención y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres decir con esas frases? Muchos de ustedes que conocen a Cristo las conocen muy bien. Muchos de ustedes que se están acercando se las voy a explicar a continuación, porque mi deseo es mostrarles de este relato que compartimos tres grandes personajes que ocupan la escena principal y de ellos tenemos que aprender lecciones que son vitales para nuestro día de hoy, para nuestra vida, para nuestras decisiones, para todo lo que somos y hacemos. ¿Cuál era la escena? ¿Cuál era el escenario histórico? Allí les presento un pequeño mapa, si lo alcanzan a ver, para ubicarlos geográficamente. Es un mapa de la Jerusalén de aquel día y es un mapa de la Jerusalén de hoy. Porque lo que ocurrió y que acabamos de leer, podemos volver a visitar los lugares donde ocurrieron. Si usted mira a la derecha de su pantalla, va a ver un puntito que dice Jardín de Getsemaní. Eso está sobre el Monte de los Olivos. Para quienes estudiamos las profecías, ese es el lugar donde el Señor va a volver a poner sus pies cuando regrese por segunda vez. Ve también que separado de ese cuadro amarillo, que es el mapa de la ciudad, hay un arroyo, que es el arroyo del Cedrón, que acabamos de leer. Entonces, el Señor está en Getsemaní, tiene que bajar la cuesta al arroyo, después había que trepar hasta las murallas de Jerusalén, allí en el cuadrito blanco está el templo, y para que se ubique más o menos en dónde está ocurriendo. La escena era que el Señor había celebrado la Pascua en algún lugar, en el aposento alto, dentro de la ciudad, y caminando pasó por la puerta del templo, llegó hasta Getsemaní, al otro lado, en el Monte de los Olivos, y ahí ocurren las cosas que acabamos de leer y que deseo explicarles en este momento. Cuando ustedes y yo hemos escuchado el relato, evidentemente hay tres grandes actores que ocupan la escena. Y de los tres aprendemos tremendas lecciones. El primero es Judas, el segundo son los apóstoles, el tercero es nuestro bendito Señor. Y en él quiero enfatizar la mayor parte del tiempo, ¿ok? Pero lo primero que quiero llamar a ustedes la atención es al trágico destino de Judas. Judas recibió una oportunidad como pocos seres humanos la han recibido. La oportunidad de conocer a Jesús, de caminar con Él por 3 años y medio, de verle hacer todos los milagros que hizo, de escuchar todas las enseñanzas, de recibir de labios del Señor la invitación que encuentro en Marcos capítulo 3 para estar con el Señor, para predicar su mensaje, para sanar enfermos, para expulsar demonios. Señor, yo estoy listo, y quiero decirles que ese es el llamado de todos los cristianos, ¿ok? Porque esas son las 4 cosas que el Señor nos mandó a hacer a la iglesia. No nos mandó a caminar por el lago de Galilea, eso no lo intente usted, porque eso no es fe, eso es idiota, ¿ok? Así que, pero Judas, teniendo esa gran oportunidad, termina siendo poseído por el diablo. Y uno dice, qué terrible la condición humana fuera de la gracia de Dios. Porque al ver este relato, hay 3 cosas que me llaman la atención de Judas. Y es que cuando el ser humano desciende hasta lo más bajo, si Dios le quita su gracia. Lo primero que encuentro es que violó la santidad de la Pascua. Fíjense ustedes, aún estaba el Señor hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12.
y con él mucha gente con espadas, etcétera, etcétera. Esta es la noche, junto con el día de Yom Kippur, el día de la expiación en octubre, las noches más sagradas del pueblo hebreo. La Pascua era el relato de su salida de Egipto, de la esclavitud, y cómo Dios los sacó con mano poderosa cuando mató a todos los primogénitos. Esa era una noche de reverencia, de temor, de respeto. Y Judas en esa noche es que encabeza la procesión traicionando a su maestro y traicionando al Hijo de Dios para que le llevaran a la muerte. Y uno dice, cuando el ser humano desciende, no hay cosa sagrada que no pueda llegar a pisotear. Qué triste es cuando un ser humano pierde toda sensibilidad por culpa del pecado y hace cosas que son impensables y que Dios un día le va a dar el justo pago. Lo segundo que encuentro es que pisoteó las cosas más sublimes. ¿Qué quiero decir? Leímos juntos en el Evangelio de Juan y también Judas conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido el Señor en el huerto de Getsemaní ahora con los discípulos. Estoy convencido que cuando salieron a buscar a Jesús, Judas estaba cuando Judas salió de la cena, estaban en el aposento alto. Y estoy seguro que llegaron ahí, knock, knock, ¿dónde está el Señor? Y encontraron la casa vacía. Y no me cabe la menor duda que el chico de la sábana, Juan Marcos, que vivía ahí, ¿y estos a dónde van? Bueno, yo también me voy, no me canso a vestir, me pongo una sábana y ahí también se fue Juan Marcos de curioso. Pero entonces Judas dice, no, ya sé dónde está aquel. Claro que lo conocía el Señor. Sus hábitos eran bien consistentes. El Señor, siendo Dios, nos quiso modelar la importancia de la oración para ustedes y para mí, la necesidad de retirarnos a un lado y buscar el rostro de Dios en quietud y solicitud. Y por lo tanto buscaba aquel lugar y ahora Judas lo conoce y a ese lugar sagrado, donde vio al Señor orar y donde estoy seguro que inclusive él elevó sus plegarias hipócritas, a ese lugar fue a buscar al Señor. Y lo tercero que encuentro es que tomó el símbolo máximo del amor humano para traicionar al Señor. La pregunta que el Señor le hizo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Impensable, impensable. La expresión máxima de lo que es el amor humano en cualquiera de sus niveles. Ustedes besamos a nuestra novia, a nuestros hijos, los rabinos judíos besaban a sus alumnos, los alumnos le besaban a él. Aquella mujer pecadora un día llegó a pies del Señor, le tiró un frasco de perfume, le besó los pies. Y uno dice, Judas, tan degradado eres que tomas un beso y de esa manera entregas al Hijo del Hombre. Y quiero asegurarles que cuando leo Lucas, la palabra original que utiliza el evangelista nos indica que no fue que le dijo, ¡puc! Ya está. No. Es la misma palabra que aparece en Lucas 7 con el episodio que les acabo de contar de la mujer pecadora que fue y lavó los pies del Señor con el perfume y dice que lo besó y lo besó y lo besó reiteradas veces. Esto es lo que hizo Judas con el Señor. Y uno dice, maldito seas, Judas. Desgraciado verdaderamente, haber descendido hasta ese nivel. Y me imagino que debe haber pensado que era un chiste. Porque pensó, me gano la plata y después el Señor hace un milagro y sale. Judas, en 24 horas te vas a estar colgando. Allí te van a llevar tus acciones. En el día de hoy hay muchos que se ríen de Jesús y piensan que es un chiste. Pero tengo malas noticias para los burladores como Judas. Y es que la muerte está muy cerca tuyo. Y si hoy no confiesas a Jesús, vas a terminar donde estás yendo. Quiera el Señor extenderte su brazo misericordioso. Ahora, la lección que me deja Judas es doble. Y es que el ser humano, ya lo dije anteriormente, el ser humano sin Dios puede descender hasta niveles de maldad imposibles de imaginar. Márquelo. Cuando el Señor nos dijo, he aquí el Hijo del Hombre,
es entregado en manos de los pecadores. Ay, usted no va a usar esa palabra, vivimos en el siglo XXI, somos todos sofisticados, somos profesores de Harvard y estudiamos en la Sorbona, y somos todos gente de alta aristocracia social y educativa. Mis hermanos, Jesús te mira a los ojos y te dice, tú eres un pecador perdido, ¿no te gusta? Lo siento mucho. El médico divino te pasa diagnóstico exacto y te dice, ¿cuál es el problema de todo? ¿Cuál es la raíz de todos tus problemas? Los seres humanos vivimos atacando los síntomas. Jesús mira el corazón. Escuchábamos recién el testimonio de Rodrigo, cómo él pensó que teniendo esto o aquello arreglaba todo. Le faltaba lo principal. Cuando Jesús dice que nosotros es entregado en manos de los pecadores, incluyó a aquella generación y te incluye a ti, me incluye a mí, lamentablemente, un ser humano tan así glorioso, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús dijo que somos pecadores, nos está recordando que la palabra pecado significa errar el blanco. Y ustedes y yo no hemos vivido de acuerdo al propósito de Dios, sino que hemos vivido de acuerdo a las pasiones de la carne, sirviendo al diablo y a la injusticia. Y hemos perdido el blanco, nos hemos extraviado. La palabra pecado significa que tú y yo somos rebeldes por naturaleza y nos encanta, y cuando hacemos las cosas malas las hacemos con gusto, no entendiendo el justo juicio de Dios, como dice San Pablo en Romanos 2. Y lo tercero es que estamos cargados de pecados, de transgresiones. La raíz genera fruto. La raíz es un mal espiritual que tú y yo tenemos y que no lo puede detectar el médico con el estetoscopio, ni con el MRI, ni con nada. Es lo que está en tu corazón y el mío. Y se traduce en obras infames como llevar a Cristo a la cruz del Calvario y darle lo que le dimos. Y uno dice, ese es el ser humano. ¿Qué remedio tiene el ser humano? No hay nadie que lo pueda salvar ni ayudar fuera del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Pero lo peor de todo, señoras y señores, para ustedes que viven en las nubes, en Poliana y en la utopía, quiero recordarles que el pecado le abre la puerta a Satanás para invadir a los seres humanos. Cierto tipo de pecados, no todos los seres humanos que caminan sin Dios están endemoniados, poseídos, invadidos, pero muchos sí. ¿Qué leo yo en el Evangelio de Juan? Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después que tomó el bocado, ¿qué pasó? Nos dice el Señor. Satanás entró en él. Marque esa frase. Esto es de terror, de espanto, de horror. Y cuando tomó el bocado, Judas salió enseguida. Y ya era de noche. ¡Qué frase! No era de noche solamente porque el sol ya había caído sobre las colinas de Judá, sino era de noche porque la espiritualidad, el mundo espiritual oscuro se apoderó del alma de este desdichado. Y mis hermanos, quiero asegurarles que esto es un tema para el cual los sofisticados de Harvard no lo tratan porque no lo conocen, porque muchos profesores tienen este mismo problema. Damas y caballeros, en el día de hoy, en los hospitales estamos llenos de personas para quien no hay tratamiento médico. Pensamos que la psicología va a resolver nuestros problemas. Sorry, Sigmund Freud era un perdido y todos los que creen en sus teorías están tan perdidos como él. No tienen solución, lo siento mucho. Porque dentro de las instituciones, e inclusive durmiendo en su misma cama, viviendo en su hogar, puede haber un hombre, una mujer, un niño que tiene este problema. Está invadido por demonios. Usted se ríe de Jesús, se ríe de la Biblia, se ríe de todo. Así le va a ir en la vida. Quiero recordarle que la Biblia es el manual del fabricante y es el único manual que nos va a llevar a una vida excelente. Y que los problemas que están en la Biblia son los problemas que aquejan a los seres de hoy, sofisticados, educados, eruditos.
Usted va al médico. ¿Usted sabe qué hace el médico los fines de semana? ¿A dónde va a adorar? Usted va a los profesores y usted sabe que andan leyendo el aura y en actos de brujería. Usted sabe que todos los políticos, o la gran mayoría, con tal de ganar el poder, van a la curandera que le adivine y le lea las manos. ¿Dónde estamos viviendo, señores? Es la pregunta que les hago a todos los que me escuchan en este día. Estamos viviendo en la era de la fantasía, de la ciencia ficción, de los sueños que no existen, un mundo que yo fabrico. Y después escucho a los necios que dicen, ¿y dónde está el Dios de amor en la pandemia? Necio, si no te ha quitado la vida el Señor es por su pura gracia y misericordia, que tú y yo no nos merecemos absolutamente nada de sus manos de amor, porque somos iguales a la generación de Judas. ¿Por qué te molesta que te hable de Jesús? ¿Por qué te molesta que te hable del Señor? Si eres su amigo, mentira, eres un enemigo declarado. Estoy en un avión, me pongo a charlar con el pasajero y le digo, ¿y usted a qué se dedica, señor? Y el tipo empieza, son todos grandes. Y después el tipo, porque es un pobre educado, me dice, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor. Se acabó la conversación. Desde ese momento soy una persona repulsiva y repugnante e indigna de ser hablada. ¿Por qué te molesta tanto que sea pastor? Porque estás perdido, porque eres como Judas, porque Satanás te tiene dominado, porque Satanás vive en ti posiblemente. No nos hable de estos problemas, pastor. Hábleme de la sanidad, hábleme de la plata, hábleme de que yo quiero vivir bien en este mundo. Muchachos, vamos a llamar las cosas como son. Y es que hasta el día que tú no encuentres a Jesús, no vas a tener todo lo que estás buscando. Pero que si el Señor te extiende su misericordia y tú eres salvo, todo lo que estás buscando Él te lo va a dar por su pura gracia. Que es maravilloso el Señor. Lo cual me lleva a los segundos personajes de esta historia, y es el rol de los discípulos. Aquellos 11 hombres, al igual que Judas, tuvieron el gran privilegio de caminar con el Señor, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, comiendo y durmiendo con Él. ¡Qué lindo! Y en esta hora les pasó lo que nos pasa a todos los humanos. Fracasaron totalmente. Aquella noche habían celebrado la cena de la Pascua y lógicamente aquella cena es una cena tremenda porque tiene partes que son ritual. Hay que comer el pan sin levadura, hay que comerlo mojado en hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esos detalles. Pero luego en un momento la celebración se corta y es una fiesta, que se come lindo. Y claro, los apóstoles habían participado de esa cena. Luego, me imagino cansados del día, el Señor les va hablando, camino al huerto, y el Señor sabía lo que venía en las próximas horas. Aquellos muchachos no sabían. En la mente de ellos nunca había entrado que el Señor podía morir, aunque Él ya se los había dicho 1.000.000 de veces. Y por lo tanto, estudiamos en el párrafo anterior, cuando analizamos la experiencia del Señor en Getsemaní, cómo el Señor les pidió, quédense aquí mientras yo voy y oro. Y el Señor fue y oró, y cuando volvió estaban todos melatonin. Ahora muchos toman melatonin para poder dormir. Los apóstoles se tomaron 1 galón de melatonin. Estaban durmiendo como troncos, diríamos. Los ronquidos se escuchaban de lejos, desde Jerusalén posiblemente. Y yo no los voy a criticar a los muchachos, porque... Y sí, ¿qué quieren que les diga? Más de una vez yo me puse a orar también y me quedé bien dormidito, Yo sé que a ustedes nunca les ha pasado porque son ángeles, se les ven las alitas. Pero miren, somos humanos. Y el Señor les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Ahí estaba el peligro. Ellos no sabían lo que venía. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, aquellos muchachos no sabían lo que venía. Pensaron que era business as usual, como decimos acá, era negocio como todos los días.
Y claro, cansados se quedaron. Y ahora de repente viene esta turba. Y cuando yo leo que esta turba vino a buscar al Señor, dijo, pero qué es necio el ser humano, ¿eh? Pero mirá que somos tontos, che. Vienen dirigidos, organizados por la élite religiosa. Qué notable. Los que se dedicaban al estudio de la Biblia y sabían de dónde iban a ser el Mesías y qué iba a ser, son los que decretaron la muerte del Señor, porque su vida era un reproche a sus acciones pecaminosas. Vaya, qué contradicción. Miren, el peor odio que hay en el mundo es el odio religioso, ¿eh? No se olvide. En este caso, esta gente organiza la turba y diríamos la chusma inculta viene a buscar al Señor. Por las dudas se armaron de algunos soldados romanos, no sea que este tipo haga resistencia física, who knows. O en una de esas sale corriendo y se esconde en el bosque, por eso traían antorchas para iluminarse. Recuerden que esa noche es noche de luna llena, así que las escenas se veía clarita. Y ahí vienen con palos y espadas a agarrar al creador de las galaxias. ¿Quieren algo más necio? Con palos agarrar al Señor. Qué interesante. Y pensaron que el Señor iba a salir corriendo. Y uno dice, Señor, los recibiste y los sentaste con una sola palabra. Y los hubieras dejado ahí, de no ser que en tu sabiduría infinita y en tu amor infinito habías pensado en nosotros y en nuestra salvación. Y entonces, allí llegan. Jesús les pregunta, ¿y ustedes a quién buscan, che? Y dijeron a Jesús, y ahí nomás, como golpeados por una mano invisible de un boxeador poderoso, cayeron todos al suelo desparramados. Jesús se podría haber dado la vuelta a la espalda, salir caminando y ahí se quedaban. Y le iban a decir a los sacerdotes, ¿y qué pasa que no lo traen? Que nos revolcó a todos. Pero el Señor dijo, esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Era la peor hora de la raza humana. Y en este caso el Señor, al ver lo que está pasando, uno de los apóstoles, Pedro, valeroso, intenta hacer algo. Bien, Pedro. Estaba desenfocado, pero al menos intentó. Y se ve que, claro, pobrecito de pescador a soldado no la hacía. Y saca la espada y sácate, le corta la oreja al hijo, al siervo del sumo sacerdote. Y el relato es preciso, no dice que fue la izquierda, sino que fue la derecha. Se ve que le mandó el viandazo por acá, le patinó y le cortó la oreja al chico. Pobre chico. Mejor no estar cerca del apóstol Pedro con una espada en la mano. Y el Señor le pegó un lavado de cabeza con justicia. Porque dice, Pedro, pero decime una cosa, querido, ¿no te parece que yo llamo al Padre, me manda 12 legiones de ángeles y acá no queda? ¿Qué venís vos con una espadita? El Señor estuvo en control todo el tiempo. El Señor sabía lo que hacía. Y en este caso, Él se preocupa por ellos, y ya lo explico en un segundito, pero los apóstoles tenían delante de sí una tarea difícil y no estuvieron a la altura. Por eso, próxima transparencia, leemos, entonces todos los discípulos dejándolo, huyeron. Está bien, no los voy a condenar, yo hubiera hecho lo mismo. Esta hora el Señor la tenía que vivir solo. Nadie le podía acompañar. Solamente encontró un poco de compasión al pie de la cruz cuando su madre y Juan se acercaron a estar con él. El resto, y pongo así el versículo porque ya creo que se los expliqué, pero Marcos pone este detalle porque creo que es el mismo. Él nunca hubiera puesto este detalle de un joven que sale huyendo desnudo
porque le sacaron la sábana, de haber sido un hermano suyo. Yo no contaría eso de un amigo, lo embarro. Pero Marcos dice, y bueno, muchachos, yo no les voy a decir que era yo, pero la regamos todos en esa hora. Y bueno, más vale soldado vivo que muerto, dijo, y que se queden con la sábana. Y ahí me voy yo. Bueno. Debe haber sido un poco fan y verlo correr por las calles haciendo la maratón. No sé, a esa hora de la noche no habrá encontrado mucho público. Bueno, vamos al rol del Señor, que es el que más nos interesa. Sobre este trasfondo de traición, sobre este trasfondo de miseria humana de los apóstoles, ¿cómo resplandece la gloria del Señor? Tremendo. Déjenme señalarles 3 o 4 cosas de su vida. Primero, próxima transparencia. Demostró quién era el que estaba en control. Juan leímos, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó. Ahí está. A Él es Dios. Él es el único que puede ver el futuro, porque Él es Dios. Él vive en la eternidad y cuando creó el universo se fabricó el tiempo ese día. Y cuando fabricó este planeta, 24 horas, 365 para un año, el Señor maneja todo. El Señor sabe todo. Muchos dicen, ay Jesús. Muchos creen que el Señor era uno como nosotros, que iba viendo a ver qué le iba a pasar y entonces actuaba. No, olvídese. El Señor sabía todo. Y fíjense que cuando Pedro le corta la oreja al siervo, le dice, guarda esa espada, porque si no, ¿cómo se van a cumplir las cosas que yo escribí en la Biblia? Obvio. El Señor escribió la Biblia y luego se guió por ella. Miren, pero caramba, qué sabiduría la de nuestro Dios. Supera la nuestra por un poquitito, creo. Ay, Señor, que eres admirable. Ay, Señor, te tengo que entregar mi vida en adoración porque eres demasiado grande para mi intelecto. Eres asombroso, Maestro. Qué gozo conocerte. Segundo, lógicamente que selló la condenación de Judas. Mis hermanos, el día de hoy el pecado es una bagatela. El pecado es un juguetito sin importancia. Nosotros los seres humanos, les estuve hablando del pecado antes y ustedes no me creyeron. Para nosotros el pecado siempre es una cosa chiquitita. Vos me ofendés a mí y yo te digo, me ofendiste. Y vos decís, no fue nada. ¿Por qué te ofendiste? Vos me causás una herida y yo te digo, me hiciste una herida. ¡No! El pecado siempre es chiquitito a nuestros ojos. Pero es un monstruo en la presencia de Dios. Y el alma que pecare, de cierto, morirá. Es la sentencia bíblica. Tú vas a pagar por tus pecados. Yo también. Mis pecados son los que me llevan al lago de fuego. Y en este caso, Judas tuvo la oportunidad de conocer al Salvador, al dueño de las galaxias, ver su poder, su mano actuando, y decidió traicionarlo por 30 monedas de plata, como si fuera un esclavo, y entregarlo con un beso. Y el Señor le dijo en el relato de Lucas, leemos, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estoy convencido que esas palabras se grabaron a fuego en la conciencia de Judas. A las pocas horas, el valiente va al templo a decir, tomen las monedas, yo pequé entregando sangre inocente. Había cruzado la línea de la oportunidad y no había más retorno para él y fue y se ahorcó. El diablo ganó la batalla. Qué advertencia para todos ustedes y para mí. He conocido gente muy necia, muy tonta, muy torpe, que un día me dijeron, Jorge, yo me voy a dar todos los gustos en la juventud, voy a pecar con todos los pecados del mundo y de la carne. Y cuando sea viejo, le voy a decir sí a Jesús y voy a aceptarle. Necio.
Eso es una estrategia mentirosa del diablo, que te hace creer lo que no va a ocurrir. La salvación pertenece al Señor. Él llama cuando Él llama y quiere llamar. Y si no te quiere llamar, te deja. Tiene todo el derecho, Él es soberano. Pero cuando Él te llama, tú y yo tenemos que responder, porque el Señor nos llama para siempre. Le dio la oportunidad a Judas y hoy tal vez te la está dando a ti mientras me estás escuchando. Yo no sé si mañana te va a dar la oportunidad de nuevo, Leí años atrás la historia verídica de uno de mis tantos ídolos, aquellos que me han marcado en el ministerio, Dwight Moody, ese gran evangelista de aquí de Estados Unidos, de hace un siglo y medio. Contaban en esos libros que un día se acercó un muchacho que vino a la iglesia varias veces, le dijo, ¿cuándo vas a aceptar al Señor como tu Salvador? Le dijo, señor Moody, mire, yo primero me voy a ir a California. Estamos hablando de allá cuando California estaba empezando con la fiebre del oro, ¿se acuerdan la historia? Y este muchacho que vivía en Chicago le dice, no, mire, yo me voy a ir allá al oeste y cuando vuelva con los bolsillos llenos voy a aceptar al Señor. Moody se quedó preocupadísimo. Y este joven al domingo siguiente estaba en la iglesia de vuelta y dice, ¿qué pasó? ¿No te fuiste? No, dice, me falta. ¿Cuándo vas a aceptar al Señor? Dice, señor Moody, por favor, no me moleste más. Yo ya le dije que me voy a ir al oeste y cuando vuelva voy a aceptar a Cristo. ¿Cuál no sería la sorpresa? Cuando esa misma noche, a las 3 de la mañana, sintió golpes fuertes en la puerta de su casa. Era la madre de este chico, diciendo, Mr. Moody, venga, mi hijo ha tenido un accidente, está moribundo. Ore para que se sane, ore para que se salve. Y Moody tuvo que decir, demasiado tarde. Se vistió, llegó a donde estaba el muchacho y dice que de sus labios se escuchaba una sola frase, demasiado tarde. Dios le había dado la oportunidad y la desperdició. Y ahora era demasiado tarde. Hoy te estoy hablando a ti, tratando de envolverte con cuerdas del amor de Jesús, diciéndote, ven al Señor hoy. Porque Cristo cuando te habla y golpea la puerta de tu corazón te está dando la gran oportunidad. Acéptala hoy, recíbela. Para Judas fue el final del camino. Pero también quiero hablar del Señor que demostró ser un amigo compasivo. Nuestro Señor. Antes de llegar al huerto, les dijo a los discípulos, escuchen Juan 15:15. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Bueno, díganme, a ver ustedes que saben de todo, ¿qué líder religioso a sus seguidores les dice, los voy a llamar mis amigos? Nadie, únicamente Jesús. Y noten que aquellos amigos eran bastante falibles, Y sin embargo el Señor en su condescendencia nos llama a ti y a mí, que creemos en Él, sus amigos. Increíble nuestro Señor. El escritor de la carta a los Hebreos dice, y por cuanto hizo todo por ellos, no se avergüencen de decirle y llamarles sus hermanos. Yo, hermano del Señor. Yo, amigo del Señor, pero Señor, me queda imposible. Tú eres demasiado grande para mí. Y el Señor dice, no, familia, piola, quietos, Yo los amo con amor eterno. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis hermanos. Señor. Yo veo las escenas del Apocalipsis y los ángeles se quedan. Y ese mismo Dios es el que se compadece de ti, de mí. Me dice, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Asombroso, Señor. Por eso, cuando lo vinieron a buscar, ya lo leímos a esto, les dijo Jesús, pues si me buscan a mí, dejen ir a esto.
Y esto se hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Tremendo eres, Señor, tremendo. Perdóname, Señor, nosotros no hemos sido tus buenos amigos, te hemos hecho quedar mal tantas veces, no hemos estado a la altura de nuestro privilegio. Pero tú no cambias, tú eres fiel eternamente. La última característica de nuestro Señor, y es que demostró ser un Salvador poderoso. ¿De dónde lo saco esto? Y de la historia de Juan. Versículo 18-10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sur y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y en el relato de Lucas, leemos, no puse ahí Lucas 22:51, dice: entonces respondiendo Jesús dijo, refiriéndose a Pedro: deja esa espada quieta, che, deja de embromar. Y tocando la oreja lo sanó. ¡Ay, qué mal momento para este chico! Salió con la chusma inculta, buscando al Señor, y se encuentra con que Pedro le rebanó la oreja. Imagínese el dolor, imagínese. Y el Señor no dijo: mira este que viene acá a atraparme. No tengo palabras. No tengo palabras. Tomó la oreja del suelo, estoy seguro que él se agachó a buscarla. Y le dijo: a ver, cipote, chavo, ¿tenés medical plan? ¿Tenés HMO o PPO? O, no cubre cirugía estética, porque esto es para poner belleza. El Señor no lavó la oreja por las bacterias de la tierra, simplemente ¡paf! Y en ese día, Malco se hizo cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque Juan nunca hubiera puesto su nombre, a menos que cuando escribe este evangelio, allá por el año 90 después de Cristo, Malco tiene que haber sido una persona muy conocida en la iglesia cristiana. Porque al ver semejante milagro en su vida, dijo: y yo salí a buscar al Señor para matarlo. ¡Señor! Y ahí entregó su vida. Lo mismo que Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Venía del campo, le cargaron la cruz de Cristo. Y el tipo, cuando llegó al Gólgota, dijo: y por eso, ahí está. Y así es el Señor. De los peores enemigos, hace amigos. De los peores enemigos, hace hijos, hace hermanos. Y en el día de hoy está buscándote a ti y a mí para transformarte con su poder, para que conozcas el corazón de Dios, que es un corazón que te ama con amor eterno. Pero alguien me va a decir: pastor, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tenía que morir? Bueno, miren, si ustedes miran el relato de los evangelios no nos dan la respuesta. Los 4 evangelios tienen en común que nos cuentan quién era Jesús, qué hizo Jesús, cómo murió, pero no nos contestan el gran interrogante: ¿por qué murió el Señor? Pero escúchame, si había gente que estaba enferma y el Señor los sanó a todos. Había gente hambrienta, tomó el lunch del chico. ¿Y entonces? ¿Por qué tenía que morir? Bueno, mis hermanos, porque si Bartimeo, que había recibido el milagro de la vista, si el paralítico en el estanque de Betesda, que estuvo paralizado por 40 años y recibió la sanidad, si toda aquella multitud que recibió el pan de Jesús, el alimento físico, si Jesús no moría, sanito y con panzas llenas iban todos al infierno. Entiéndalo, por favor. En el día de hoy se los vengo predicando hace rato y no me escuchan. Jesucristo no vino a ser el curandero del barrio. Jesucristo vino a tratar con el problema fundamental humano, y es el pecado. Y si Él no moría para pagarle el precio al Padre que tú y yo le debemos,
todos nosotros justamente condenados nos vamos al infierno. Mis hermanos, sin la cruz de Cristo, sin la muerte del Señor, no hay reconciliación posible con Dios. Tu problema más grande es el pecado. Y sin el sacrificio de Cristo no tienes salvación. No lo olvides. Es la verdad fundamental que la raza humana no entiende. El velo satánico nos ha enceguecido. Pensamos, no. Pero como se los dije hace un rato, el día que tú le dices sí a Jesús como tu Salvador, ese día viene el paquete completo. Porque el Señor tiene más misericordia de ti que lo que tú te imaginas que Él puede llegar a tener. Él es un Salvador compasivo. Por eso, el que nos da la explicación de estos episodios es el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Ahora, el párrafo que les voy a leer es un poquito complicado y tendría que explicarlo con otro sermón. Si quiere escucharlo, vaya a la serie de Romanos en nuestro sitio, el video, y ahí está toda la explicación completa. Pero vean lo que dijo el apóstol inspirado divinamente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la Biblia. Cristo trajo la justicia de Dios. Eso es que su obra perfecta es como un vestido de reyes que se te coloca sobre toda tu inmundicia y sobre la mía. Y entonces, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ahí está. No es para todos los que dicen, yo tengo que trabajar para ganármela. Es por mis méritos. No. Esta es la justicia que Dios acredita a la cuenta de los seres humanos que creen. ¿En qué? Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo murió por mí. Y yo creo que Cristo, de acuerdo a las promesas que me ha hecho, si yo le digo, Señor, creo que tu sacrificio es lo que me libera del castigo del pecado, que yo correctamente me lo merezco. Si yo digo, Señor, tu sacrificio es lo que cargó mi culpa y quedo libre porque tú pagaste por mí. Señor, por tu sacrificio, te pido, sé tú mi abogado en el día del juicio delante del Padre. Me refugio en tu misericordia y en tu gracia. Y cuando yo creo que Cristo es mi Salvador, ese día tengo vida eterna. Y eso es lo que dice San Pablo. Es por medio de la fe para todos los que creen. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! El Evangelio te libera, te saca la carga de los hombros. Te dice, para todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Y se levantó de los muertos y hoy vive para justificarte y darte un nuevo comienzo. Es por eso que sigue diciendo, por cuanto no hay distinción, porque todos, sin excepción, hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Sin embargo, vean lo que sigue. Siendo justificados gratuitamente. Sí. La obra de Cristo se acredita a mi cuenta en rojo por pura gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Marque, qué verso. Esa palabra redención significa que nuestro Señor vio el mercado de esclavos. Vio el mercado de toda la raza humana que sirve a Satanás y dijo, yo voy a liberarlos. Y con su poder nos liberó para siempre. Y mandó a predicar a su iglesia el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué mensaje, señores? ¿Qué mensaje? Cristo vive. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Lo hizo porque nos ama con amor eterno. Nos ofrece su salvación por gracia, dice Pablo. La única condición es creer en Él. Eso es el Evangelio. Eso es buena noticia. Es para ti que eres inteligente, o para ti que vives en la selva y no sabes nada de nada. Es para ti que eres pobre y para ti que eres rico. Es para ti que eres sano y estás enfermo. No hace diferencia, es para todos. Eres niño, eres joven, eres mayor, eres anciano. Es el mejor momento para aceptar a Cristo en tu vida. Decir, Señor, te declaro mi Señor, mi Salvador. Creo en ti. Dame la vida eterna que tú prometiste a todos aquellos que confían en ti. Sí, Cristo tuvo que ir a la cruz
porque sin su muerte no había perdón de pecados para nadie. Es por eso que en esta hora, esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora cuando el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de hombres pecadores. Yo les estoy predicando a todos y quisiera que todos los que me escuchen, ninguno pertenezca a esa categoría infame, sino que por un acto de fe en este día le digas: Señor, ten misericordia de mí, dame tu salvación. Y ese día será el comienzo de una nueva vida en la familia de Dios, y te gozarás con Él por el resto de los días que tengas que vivir en este planeta y por todos los siglos de la eternidad en su presencia. Es por eso que hoy predicamos a un Cristo que vive, a un Cristo de poder, a un Cristo de gracia, a un Cristo de amor, a un Cristo que es un amigo excelente y un Salvador poderoso, que se guía por las Escrituras y te dice: búscame allí. Y en este día, a todo aquel que le clame, está dispuesto a descender con su gloria y hacerte su hijo por siempre jamás. Vamos a orar.